en palabras. Hoy cantaba la pastora Marcela, me atrevo a creer en tus promesas, y creo que yo tenía la edad de Teo, un poquito más, cuando profetizaron, cuando me atreví a creer en las promesas de Dios, cuando un día vino un profeta, otro profeta y otro profeta, y yo dije, esto no sé si me están profetizando porque soy el hijo del pastor. Eso me avivé de grande, ¿no? Porque me prometían las naciones, me prometían estadios, faltaba que me prometieran, no sé, la nación, la presidencia, pero sí quedó grabado en mi corazón como varios profetas me dijeron que me iban a llevar por las naciones, que Dios me iba a utilizar, y aún en estadios, en grandes lugares. Y un día me avivé de grande, dije, yo no sé si estos profetas fueron medios chantas, porque a veces dudamos de los profetas, ¿o no? Siempre los ponemos en tela de juicio, este será que dice mitad y mitad. Pero un día me avivé y dije, en la oración le dije, Señor, yo no sé si esto lo hicieron por compromiso, si lo hicieron porque yo era el hijo del pastor, si lo hicieron para congraciarse, para recibir aplausos, pero yo sí sé que te creo a vos. Y después vos te la arreglás con el profeta arriba si mentió o no. Pero vos a mí me vas a cumplir las promesas que un día hiciste. Y saben que este año fue un año muy duro en muchos aspectos, fue un año muy difícil en muchos aspectos, pero también fue un año de muchos cumplimientos, muchas promesas de Dios cumplidas. En mi vida el Señor me llevó a otras naciones, me llevó a otros lugares a predicar su palabra. Cumplió anhelos que había en mi corazón, aún muy pequeños, cumplió anhelos que había en mi vida. Y eso es porque un día nos atrevimos a creer en sus promesas y en sus palabras, como decía hoy esta canción. Me atrevo a creer en tus promesas, me atrevo a creer en tus palabras. Cuando lo hacemos hay grandes cosas que suceden. Bueno, tenía un problema cuando comencé a predicar, y era que me sobraba el tiempo. Comencé a predicar y un amigo me dijo, predicaste más corto que patada de chancho. Yo dije, uy, creo que 5 minutos, 10 minutos. Ahora tengo otro problema, es que el tiempo avanza y no se detiene. Creo que acá le pasa lo mismo al pastor Gustavo, ¿no es así? Pero vamos a ser respetuosos en su horario. Sabemos que hay muchas cosas por delante. Yo quiero que usted me acompañe a la palabra de Dios, al libro de Hechos, en el capítulo número 7. Yo ayer prediqué esta palabra a la iglesia y sentí de parte de Dios de también poder compartírsela a cada uno de ustedes. Y estamos terminando el año, estamos finalizando un tiempo, y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo número 7. Estamos terminando un tiempo, y yo quiero dejar como título este mensaje, porque estamos llegando al fin de nuestros días, pero que podamos proclamar, no es el fin, es apenas el comienzo. Diga conmigo, no es el fin, es apenas el comienzo. Vamos, nuevamente, no es el fin, es apenas el comienzo. Esta es una palabra que primeramente Dios la habló a mi vida, porque en muchas áreas creía que era ya el final de todo lo que yo tenía, de todo lo que poseía, de todo lo que Dios me había dado, aún de sueños, de anhelos. Y llegó a mi mente el final de quizás una historia, el final de un anhelo, el final de un propósito, el final de alguna visión, de algo que uno tenía y que uno dijo, Dios, esto que yo esperaba alcanzar, esto que yo esperaba tener, y ahora veo que se fue todo como agua entre las manos, veo que ahora no tengo nada, veo que los años pasan, veo que el tiempo pasa, veo que los demás a veces crecen, prosperan, pero veo que en mi vida no está surgiendo algo de lo que yo espero ver. Y muchas veces pasamos tantas circunstancias que creemos que es el final de lo que Dios quiere hacer con nosotros, el final de lo que Dios quiere hacer con nuestra familia, el final de lo que Dios quiere usarnos, o de lo que un día Dios prometió hacer con nosotros. Creemos que ya es el final, pero a través de esta palabra yo quiero dejarte este mensaje, que no es el fin, es apenas el comienzo de lo que Dios puede hacer en tu vida.
Estuve ayer con una hermana que la atropellaron el 25. El miércoles 25 estaba cruzando una avenida, la atropellaron, quedó inconsciente, la fui a visitar ayer. Esta hermana se acercó a la iglesia porque estaba con un cuadro depresivo 5 años porque había perdido a su hijo. 5 años su cuadro depresivo. Yo la fui a visitar y me extrañó ver que su cara había cambiado. Yo dije, uy, con todo lo que le estaba pasando, encima que ahora la atropellan, peor. Al contrario, llegó a la clínica y tenía el semblante cambiado, tenía un semblante nuevo. Y me dijo, pastor, Dios me hizo nacer de nuevo. Pastor, Dios me guardó. Pastor, Dios me cuidó. La atropelló una moto, su cara estrelló contra el asfalto, tenía todo aquí, cáscaras, tenía fracturada, fisurada la pierna, tenía aquí también quebrada. Estaba totalmente desarmada. Es una hermana de casi unos 70 años, es decir, que es una hermana un poco que hay que cuidar. Pero mire qué maravilloso es cuando muchas veces el enemigo, con una circunstancia, con una enfermedad, con un trabajo que uno termina, o con una relación que se acaba, uno muchas veces piensa es el final. Hay una tragedia, hay algo que uno atraviesa, hay una relación que se corta y uno dice, es el final. Pero Dios, que es un Dios de nuevos comienzos, Dios que es un Dios de nuevas oportunidades, Dios que es un Dios, como enseña la palabra, que su misericordia se renueva cada mañana, te dice en esta hora, no es el final, es apenas el comienzo de lo que vas a comenzar a experimentar de la mano de Dios. Yo quiero decirte esta palabra, no sé lo que estás atravesando, no sé lo que estás pasando. Ahora vamos a profundizar en lo que le pasó a Esteban. Pero déjame decirte que si hasta acá llegaste pensando que muchas áreas eran el final, Dios, que es un Dios de oportunidades, y Dios, que es un Dios de nuevos comienzos, te dice, es apenas el comienzo de lo que quiero hacer en tu vida, es apenas el comienzo de lo que voy a hacer en tu familia, es apenas el comienzo de lo que voy a hacer en tu ministerio, porque el que cree en Dios, porque el que cree en sus promesas, porque el que cree en sus palabras, dice que al que cree en Él, todo le es posible para la gloria de Dios. Si usted le cree al Señor esta mañana, dé un fuerte aplauso y crea en el Señor que Dios va a hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Ahora, quiero rápidamente hablarte de Esteban. Esteban tiene un paso muy fugaz en la palabra de Dios. En un capítulo es elegido como uno de los 7 diáconos, de los que solamente se destacan y de los que conocemos como Esteban y como Felipe, porque nadie se acuerda de Nicanor o de otros nombres que están ahí en la Biblia y son medios difíciles, Timón, Procoro, Parmenas. Bueno, esos nombres escapan un poco, pero sí conocemos de Esteban y de Felipe. Esteban tiene un ministerio en el cual fue levantado como uno de los diáconos, como un referente, no porque venía de una familia sacerdotal, no por la cantidad de dinero que poseía, ni por la influencia que tenía en la gente, sino porque había algunas características que hicieron que Dios lo levantara. Tenía un buen testimonio, estaba lleno del Espíritu Santo y tenía carisma, tenía gracia. Es decir, entre todos los que habían, y se calculan que habían miles. Usted recuerde estos Hechos, capítulo número 6, capítulo 7, en la historia de Esteban. Pero si usted piensa en Hechos capítulo 2, que hubieron 3.000 convertidos, luego siguieron habiendo milagros en el templo de la Hermosa, luego siguieron pasando señales después del arresto de Juan y de Pedro. Es decir, que comenzamos a ver un crecimiento de la iglesia, que no eran unos pocos y bueno, quedó Esteban. No era que bueno, era lo que había y bueno, vamos para adelante. Es como lo que sobraba, bueno, ahí anda y ocupó ese lugar, no. Entre miles de personas vieron que Esteban tenía mayor testimonio que otras. Entre miles de personas vieron que Esteban tenía más del Espíritu Santo que otros, y eso llevó a que su ministerio comenzara a desarrollarse de tal manera que comenzó a predicar. Y dice la palabra de Dios que como se multiplicaba y el número de los discípulos crecía, Esteban, lleno de gracia y de poder, ahora hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Esteban era usado de parte de Dios. En el versículo número 8 nos cuenta esto. Pero aquí comienza lo que parecía el fin de Esteban. Que escucharon estas cosas, algunos de los fariseos se enfurecieron en sus corazones, versículo 54, y crujieron los dientes contra él. Ahora ese jovencito, ese hombre o esa mujer, vamos a pensar, ¿por qué no?, en que usted se puede colocar en esa posición, lleno de poder, lleno de carisma, lleno de alegría, siendo usado de parte de Dios, alegre por cumplir el propósito de Dios, elegido de parte de Dios. Ahora se encuentra en el versículo 54 que hubieron personas las cuales, escuchando las cosas que Dios hacía con Esteban, se enfurecieron en sus corazones, crujían los dientes contra él. Y aquí está el versículo 55 del cual yo quiero hablarte en esta mañana, del cual Dios puso en mi corazón dejarte como esta palabra que tiene que ser, ustedes van a tener seguramente una palabra profética para el año que viene, pero yo quiero que también esta palabra la tomen para cómo encarar el año que viene, como lo encaró Esteban con estas características. Dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él, versículo 58, echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Muchos podrían haber pensado: listo, es el final de Esteban. Listo. El enemigo muchas veces dice: con esta enfermedad, listo, se corta la alabanza en esa casa. Listo, con esa enfermedad en los hijos se acaba la paz en la familia. Listo, con esa situación económica van a dejar de creer en que hay un Dios proveedor. Listo, con esta situación que hicimos en Esteban se terminan acá los milagros, se terminan las señales, se termina la predicación del Evangelio. Pero nuevamente vuelvo a lo que quiero hablarte en esta mañana. No es el final, es apenas el comienzo de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando el enemigo estaba pensando de que era el final del ministerio de Esteban y que dijeron: ahí está durmiendo, lo echamos fuera de Jerusalén, fuera del lugar, fuera del propósito, lo sacamos de la ciudad y se termina el problema. Dios, que es un Dios de nuevos comienzos, Dios que es un Dios que puede revertir la maldición en bendición, Dios que es un Dios, como enseña el libro de Romanos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas siempre de una manera u otra van a resultar para bien. No sé cómo, no sé de qué manera, pero Dios siempre encamina, encarrila todo para que sea de bendición. Por esas, uno diría casualidades de la vida, pero Dios no es un Dios de casualidad. Diga conmigo: Dios es un Dios de propósito. Dios no es un Dios de casualidad. No estás acá por casualidad. No estás acá porque dijiste: bueno, no tenía nada que hacer. Es Dios que tiene un propósito maravilloso con tu vida, y no había casualidad que las ropas cayeran en un joven llamado Saulo. Había propósito, porque no era el final, era apenas el comienzo de lo que Dios haría con ese joven que se llamaba Saulo, y luego tendría un encuentro en Damasco, que el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se convertiría en ese predicador llamado Pablo, que llevaría la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Mire, no es el final, es apenas el comienzo de lo que Dios puede hacer en su vida. Pero ¿qué me corresponde a mí? ¿Qué hay de lo que yo debo hacer? A veces hay cosas que no podemos evitar. Hay piedras del enemigo que no podemos evitar. Hay palabras que otros hablen contra nosotros que no podemos evitar.
hay circunstancias que se dan, por ejemplo, que se rompa algo, que suceda algo, que haya una crisis, y bueno, y eso te afecte, y a veces hay cosas que por más que querramos esquivar, no lo podemos evitar. Tenemos que aprender a lidiar y a vivir y a llevar todo eso, pero si hay algo que nos corresponde a nosotros cuando enfrentamos ciertas crisis, si hay algo que nos corresponde a nosotros cuando enfrentamos ciertos ataques del enemigo, o si hay algo que nos corresponde a nosotros cuando enfrentamos ciertas circunstancias a las cuales quieren matarnos, derribarnos, destruirnos, dice que al pasar todas estas cosas, Esteban, lo primero que nos enseña la palabra de Dios, y yo quiero dejarte esta característica para que podamos tener un año 2025, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Vamos, dígalo, lleno del Espíritu Santo. La primera característica de Esteban que me impacta, y yo no quiero pasar por largo ningún detalle de la palabra de Dios. Dice el versículo 55, pero Esteban. Anteriormente, y el pero marca otro tiempo. Esa palabra pero como una coma marca que otra situación puede gestarse o puede darse. Anteriormente nos viene hablando de que crujían los dientes contra él, de que le insultaban, de que no podían resistir. Pero Esteban, dice, pero Esteban, es decir, no importaba lo que pasaba alrededor o no importaba lo que pasaba atrás, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando yo leía esta palabra, el Señor me hacía acordar a lo que enseña el libro de Génesis en el capítulo número 1. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada, estaba vacía, y algo más le pasaba a la tierra. Estaba cubierta por la faz de los abismos, ¿no? Es decir, que estaba cubierta de oscuridad. Y cuando uno se detiene en esto, en que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba cubierta por oscuridad, por abismo, uno puede quedarse en todo esto, que muchas veces en nuestra vida también puede encontrarse desorden, abismos, oscuridad, muerte, crisis, problemas, luchas que tenemos que enfrentar a diario. Pero hay algo más que la Biblia continúa diciendo. Dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mire, hermano, hermana, hay algo que yo le quiero dejar también en esta mañana. Que así como Esteban pudo decir, pero yo estoy lleno del Espíritu Santo, a pesar de los insultos, a pesar de las cosas que están contra mi vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de la enfermedad, de la depresión, de la angustia, a pesar de las crisis que estoy pasando, yo puedo estar lleno del Espíritu Santo. A pesar de todo, no se olvide, hermano, hermana, el Espíritu de Dios se sigue moviendo a favor nuestro. El Espíritu de Dios sigue moviéndose a favor de tu vida. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve, grandes cosas suceden en medio nuestro. Grandes cosas ocurren a favor nuestro. Por eso, hermano, hermana, mire, yo me encuentro en este tiempo como pastor muchas veces. Buscamos diferentes métodos, diferentes programas, buscamos diferentes eventos, buscamos diferentes quizás recitales, diferentes predicadores, diferentes cosas las cuales podemos hacer para atraer más hermanos, para atraer más presencia de Dios, para que sean cultos más lindos, para que sean cultos más eficaces, y buscamos diferentes modelos. Hay diferentes propuestas que uno dice, no, a mí me funciona esto, no, a mí me funciona lo otro, no, a mí me va mejor con tal ministerio, no, a mí me va mejor con tal cosa, no, lo que hay que hacer ahora, me dijo el otro día un pastor desayunando, no, hay que pintar toda la iglesia de negro. Vos si pintas la iglesia de negro y si pones luces, eso es lo que atrae a la gente, eso es lo que hace que más vengan, eso es lo que... Pero usted se ríe, pero en serio, se lo delante de Dios. No, danzarinas, porque sabía que yo tenía danzores en la iglesia. Danzarinas, ya no va más. Eso ya no es. Ahora lo que va, batería tampoco. Va batería electrónica o cajón peruano. No se usa más batería en la iglesia.
Ya no hay piano, ahora hay tipo cuerdas, hay tipo worship, hay otras cosas. Worship, ¿qué es? Adoración, sí, pero no es adoración, es worship. Hay muchas cosas, mire hermano, que cambian, que se buscan, que se tratan de colocar, pero hay una cosa que resulta, y es una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia donde el Señor habita, porque Dios no habita si hay un violín, si hay un saxo, si hay una pantalla LED. Dios habita si hay un corazón contrito y humillado buscando su presencia, diciendo: Señor, quiero más de ti, quiero más de tu presencia, quiero más de tu Espíritu Santo. Recuerdo cuando por mucho tiempo no llegaba nadie a la iglesia, no llegaba nadie, y fue tiempo donde pasaba creo que como un año y nadie nuevo llegaba a la iglesia, y era una gran carga en nosotros, orábamos, pero nada sucedía. Y recuerdo como un día estaba ministrando y comenzó a llegar una canción a mi mente, y luego de la mente la comencé a tocar y a cantar con la iglesia, que es esa canción que dice: te preparamos un lugar para que vengas a reinar, para que vengas a disfrutar. Ven y toma tu lugar, se llama esta canción. Ahí se me estaba yendo ahí. Ven y toma tu lugar. Y no sé por qué, pero no podíamos dejar de cantar: ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Y por ahí se miraban entre los hermanos como diciendo: sí, ya pastor, ya tomó el lugar, déjese con eso, ¿no? Ven y toma tu lugar, ven. Y para cuando parecía que el pastor dijo: listo, el Señor tomó su lugar, vamos, está terminando la canción, me acordé que había una parte más que decía: no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. Uy, claro, cuando me embalé con eso, y Teo, que toca la batería y me sigue, pobre, a veces sale con las manos todas rojas, me dice: papi, esa no, ¿cómo le das con tanto? Pero mire, algo pasó, me acuerdo, esa tarde, aunque esa hermana con el tiempo dejó de venir, pero algo pasó esa tarde, que de tanto decir: Señor, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, había una persona que estaba caminando sobre la avenida Constituyentes, estamos a unas pocas cuadras de la General Paz, y escuchó una música. La señora se acercó quebrantada durante toda la reunión, estaba en el fondo llorando, y luego dejamos de cantar y seguía llorando, y predicábamos y seguía llorando. Luego acepta al Señor Jesús y seguía quebrantada, y le digo: bueno, cuénteme cómo es su nombre, dónde vive, para establecer contacto, para establecer con ella un canal donde podamos comunicarnos. Y me dijo: pastor, mire, yo estaba por la avenida camino a la General Paz, porque hace un año mi hija murió, hace un año mi hija falleció, y yo estaba camino a la General Paz, ya dispuesta a quitarme la vida, ya no quería continuar con mi vida, pero no sé qué pasó, que mientras yo caminaba se escuchaba una canción, y primero fui de curiosidad, pero algo me atrajo, y cuando yo me quería levantar de la silla no podía, dice, y Dios siento que hizo algo nuevo en mi vida. Luego con ella se convirtió el nieto, la familia. Y mira, hermano, qué importante es cuando decimos: Señor, ven y toma tu lugar. Hermano, dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y yo quiero dejarte en esta mañana, aunque hay muchos modelos, Jesús fue aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque hay muchas personas, muchas organizaciones, aunque hay muchos referentes que hoy vemos, influencers, políticos, diferentes personas, modelos a seguir, hay uno solo que lo llena todo en todo. Ese es el Señor, el que quiere llenar nuestros corazones, el que quiere llenar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo puede alabar, puede adorar a Dios, puede bendecir a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento. Y eso es algo que el enemigo no resiste, que podamos alabar a Dios aun cuando las circunstancias dicten todo lo contrario. Poder seguir alabando a Dios, poder seguir bendiciendo a Dios, poder decir: Señor, no me voy a llenar de odio, no me voy a llenar de rencor, no me voy a llenar de amargura, de depresión, de fracaso, no me voy a llenar
ni siquiera de falsas esperanzas. Me voy a llenar de tu Espíritu Santo, porque tú me renovarás, porque tú me darás fuerzas cuando no tenga ninguna, porque tú estarás conmigo cuando ya quizás ya no sepa cómo continuar. Recuerdo, hermano, rápidamente quiero compartir esto. En el mes de abril, el mes de abril, volvía de cumplir una promesa de Dios en mi vida, como les conté al principio. Me atreví a creer en las promesas de Dios. Recuerdo en el año 2010, cuando fui al Instituto Bíblico a prepararme, hicimos una parodia, porque teníamos que hacer como un video, una representación, que nos íbamos de viaje misionero. En el Instituto Bíblico nos hacían presentar un proyecto misionero, pero el viaje misionero, ¿sabe hasta dónde llegó? Hasta la puerta de Ezeiza. En la puerta de Ezeiza nos pusimos las camisetas de Brasil, la bandera de Brasil, sacamos fotos y nos volvimos al Instituto Bíblico. Ese fue nuestro, era una parodia, era lo que teníamos que presentar como un proyecto que íbamos a hacer, pero nunca se llevó a cabo. Los años pasaron. Hace unos 10 o 8 años atrás me invitaron a predicar a Brasil, pero por diferentes circunstancias, sujeción a mi pastor y diferentes cosas, no pude hacer el viaje, no pude ir, y era algo que quedó estancado, que quedó nulo. Y volvieron a invitarme a Brasil, y este año fui. Y dije, gracias Señor, porque cumplís tus promesas, tus palabras. Estuve 10 días predicando en San Pablo. Creo que eran 14 iglesias en las que estuve ministrando. Hubo un domingo que estuve en 3 iglesias y fue un tiempo tremendo. Y volví con un corazón lleno de gozo, lleno de alegría. Realmente volví muy feliz de que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Volvía de viaje diciendo, bueno, ahora es el tiempo donde Dios va a comenzar a cumplir, donde más puertas se van a abrir, donde Dios va a bendecirme y Dios me va a seguir levantando, porque eso es lo que uno anhela que Dios siga usando, que Dios siga bendiciendo, que mi familia sea bendecida, que la iglesia sea bendecida. Pero al llegar a Argentina, los planes no eran esos, eran otros. Entonces comencé primero con la pérdida de mi trabajo, continuó con que esa misma semana tuve un dengue que me tuvo como 2 semanas de cama. Creo que fue más fuerte que el COVID en algún punto. Encima, para colmo, yo no tenía fuerzas y también el dengue le afectó a Teo, y eso comenzó a angustiarme. Y comenzó a desesperarme, porque ya venía de una pérdida no solo de trabajo, sino de un sueño, de un anhelo que uno tenía. Y esa angustia, para colmo, la tengo que atravesar en la cama, la tengo que atravesar ahí sin poder salir. Yo quería salir, levantarme, trabajar. Entonces pasaron las 2 semanas, dije, bueno, ahora voy a tomar mi camioneta, voy a salir a hacer Uber, porque de algo tengo que comenzar a trabajar, a hacer. Entonces me duró, creo que 2-3 días. Cuando comencé a ver y a trabajar, dije, uy, qué bueno que va esto. Me acuerdo, tenía que buscar una pasajera, y cuando subió la pasajera se apaga el auto, y desde ahí que comenzaron, ¿no?, lo que parecía algo sencillo. Me acuerdo, le pedí plata prestada a mi papá, a mi suegro, pago el arreglo del auto. Dije, bueno, ahora vuelvo a trabajar para pagar primero lo que debo y luego para comenzar a dejar un poco de dinero en casa y tantas cosas que teníamos que cubrir. También duró 2 semanas y esta vez se rompió peor el auto. Me acuerdo un día estando con Teo, volviendo del colegio, acelerando porque el auto estaba ahí como que le fallaba. Como que estaban 3 cilindros o algo así, no sé cómo explicarle, pero como que no tenía fuerza. Pero iba el auto, iba de a poquito, de golpe. Teo me dice, papá, hay olor a quemado. Y digo, no, hijo, no. Vieron esos padres que siempre no pasa nada. No, hijo, no puede ser, debe ser el vecino. Papá, hay olor a quemado, ya era fuerte, se sentía. Detengo el auto, bajo, miro adelante, ¿no? O sea, el capot, miro así un poco a los costados. No hay nada, hijo. Entonces, cuando estoy por volver a subirme,
me gritan del costado de atrás: flaco, se te prende fuego el auto. Yo, me está cargando. Teo me dice, le digo, no veo nada. Entonces me dice, sí, fíjate lo que es el catalizador, el caño de escape abajo. Era como una hornallita que empezó, ¿no?, de a poquito y comenzó a prenderse cada vez más fuerte. Y bueno, había unos muchachos ahí que estaban trabajando, rápidamente lo apagaron, pero hizo que lo que se había roto sea grande. Comenzaron a aparecer cosas y cosas y cosas, una tras otra, que pasábamos como familia, y contar también, bueno, desde otros planos que no quisiera seguir contando, pero otros planos que siguieron pasando. Hasta que en un momento, orando, le dije: Señor, háblame. Señor, decime una palabra. Señor, si pequé en algo, si fallé en algo, si estoy cediendo a algo, si estoy haciendo mal, por favor, háblamelo así. Ya se termina esto. ¿Vio cómo cuando uno le promete a papá, mamá, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer, te prometo que meto las 12 materias en diciembre, no sé cómo, pero lo hago? Le prometo todo, pero era mi oración decir: Señor, no sé de qué manera, no sé de qué forma, pero perdóname, pero Señor, ayúdame. Y el Señor no hablaba, y las circunstancias seguían pasando. Entonces, en un momento, cuando no tenía ni siquiera ganas de abrir la Biblia para buscar qué predicar, y tenía que predicar jueves, domingo, y más algunas otras salidas, que tuve que ir a Córdoba este año a predicar en 4 reuniones, y no tenía ni siquiera ganas de abrir la Biblia. Les soy sincero, usted dice: pero usted, pastor, tiene que orar 3 horas al día y tiene que después leer la Biblia y después hacer. No, hay veces en los cuales estamos tan angustiados que no queremos, y yo decía: no quiero ni siquiera abrir la Biblia. Y el Señor me llevó con su palabra al Salmo 42, ese salmo que dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y comienza a hablar, y dice el salmista: ¿cuándo vendré y me presentaré? Pero el Señor me lleva al versículo número 5, si no mal recuerdo, en el cual la palabra de Dios dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y es como que ahí ya no pude seguir leyendo la Biblia. Y yo dije: ¿cómo por qué? ¿Cómo porque? Tengo un porqué. Me estoy por quedar sin casa, no tengo auto, perdí el trabajo, encima la enfermedad, la situación económica en la iglesia. ¿Cómo no, Señor? ¿Cómo no? Tengo un porqué. ¿Cómo? Encima me preguntás cuál es mi angustia, cuál es mi abatimiento, cuál es mi desesperanza. Y era como que no podía avanzar, y seguía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y eso me llevó a pensar cuántas veces, y bueno, Señor, me pasa esto, me pasa lo otro, y comencé a decirle al Señor en oración todo lo que me abatía, todo lo que me preocupaba. ¿Querés saber por qué? Bueno, todo esto, Señor. Y el Señor me contestó, ahora sí, me permitió seguir avanzando, y me dijo: espera en Dios. Y yo quiero dejarte en esta mañana: espera en Dios. Decir al que está a tu lado: espera en Dios. ¿Por qué, pastor, espera en Dios? Porque aún en el abatimiento, porque aún en la desesperanza, en la angustia, en la crisis, vas a alabar al Señor como nunca antes lo has hecho. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y ahí sí el Señor me permitió continuar. Espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Yo quiero dejarle esto, querido hermano, querida hermana: espera en Dios, porque aún vas a alabar a Dios como nunca antes lo has alabado en todos estos años, por quien es, por lo que ha hecho y por lo que hará en tu vida. Espera en el Señor, porque aún en las crisis, en las angustias, vas a alabarle por lo que Él estará haciendo a favor tuyo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban había puesto su mirada en los cielos, dice el versículo que continúa, el versículo número 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
Hermano, hermana, esto es lo segundo que yo quiero dejarte para que en el año 2025 no tan solo estemos llenos del Espíritu Santo, sino para que pongamos nuestra mirada en los cielos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista. Y él mismo se responde: mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y al decir esto, ahora él puede decir: no dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. Pero ¿por qué podemos creer esto? Porque alzamos nuestros ojos a los montes, a los cielos, porque ponemos nuestra mirada en el Señor. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, hay algunas cosas que comienzan a suceder. Porque cuando yo miro las circunstancias, me comienzo a desanimar, comienzo a ver mis recursos, comienzo a ver lo que tengo y comienzo a ver de que no es suficiente. Pero cuando comienzo a ver a Dios, cuando comienzo a ver a Jesús, cuando comienzo a ver que Él está conmigo, comienzo a ver que hay cosas que comienzan a ser cambiadas y transformadas. Lo primero que vio Esteban, dice: veo su gloria. Él dijo: aquí veo que hay cielos abiertos. Y veo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo número 55. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lo primero que vemos es su gloria. ¿Cómo es posible, pastor, ver la gloria de Dios en este contexto en el cual lo estaban humillando, apedreando, maltratando? ¿Cómo es posible, pastor, ver la gloria de Dios cuando en mi casa, cuando en mi familia, mi economía está pasando todo lo que está pasando? ¿Cómo es posible que usted me diga que yo puedo ver la gloria de Dios cuando veo que el enemigo continuamente me envía ataques o diferentes cosas? No olvide, hermano, lo que Dios le dijo a Marta: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta estaba poniendo su mirada en que Lázaro hacía 4 días que estaba muerto, pero Dios quería que Marta pusiera su mirada no en Lázaro, sino su mirada que el Señor estaba allí, y que si Dios está, Dios puede revelar, mostrar su gloria. Hoy es tiempo de que veamos más allá de lo que nos rodea, de lo que nos quiere limitar, de lo que nos quiere estancar, de lo que nos quiere detener. Hoy pongamos nuestra mirada en el Señor, porque Él quiere mostrarnos su gloria como nunca antes la hemos experimentado. Porque en momentos donde más luchas hay, en momentos donde más gloria Dios quiere derramar sobre cada uno de sus hijos, porque en momentos en donde más se levanta el enemigo, son momentos donde más Dios quiere levantarte y usarte para su gloria. Porque en momentos donde más el enemigo quiere avergonzarte, humillarte, son momentos donde Dios más quiere ponerte en pie y decirte: vamos adelante, no estás solo, no estás sola. Yo te prometí que estaría contigo todos los días de tu vida. Espera en el Señor, porque aún vas a alabarlo. Espera en Dios, porque aún vas a glorificarlo, porque vas a ver que Él sigue reinando con poder y autoridad. Esta palabra me impacta porque Esteban dice: veo que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Decirle esto a los fariseos en aquel momento era algo fuertísimo. Habían crucificado hace no mucho a Jesús. ¿Por qué? Porque no reconocían que era el Hijo de Dios. Ahora, no es una frase más decir: veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Es decir, Él tiene autoridad, Él tiene poder, Él tiene un lugar, Él tiene dominio, Él es soberano. Hermano, hermana, cuando Dios me habla esta palabra, Él me está diciendo: yo tengo poder, yo tengo autoridad, yo soy soberano, yo puedo hacerlo. Hermano, hermana, descanse en el poder, la autoridad que Dios tiene sobre su vida. No importa cuántas cosas el enemigo quiera hacer, cuando Dios obra, no hay quien se levante contra su vida. Escuché hace poco una historia de una abuelita que no tenía nada que comer. Entonces llama a un programa de radio y pide oración. Entonces escucha un brujo que esta abuelita estaba pidiendo de comer y dijo: esta cree en Dios, va a ver lo que le va a pasar. Dice que le envió, a ver, no sé qué hora es, sí, es hora de un pollo con papas fritas a la parrilla. ¿O de qué? O de unas pastas, no sé qué comen ustedes los domingos. Le envió un manjar a la abuelita, pero en ese manjar, ese papelito que decía de parte de, decía
que el mensajero tenía que decir que venía de parte del diablo. ¡Ay! Pero esta abuelita creyente dice que al recibir este manjar, al recibir esta comida por la cual ella estaba orando, estaba pidiendo, recibe este manjar y la persona que lo da le dice, bueno, reciba esto de parte del diablo. ¿Sabe lo que contestó la abuelita a este emisario, a este ayudante que envió eso? Le dijo, ¡ja! ¡Qué bueno que es Dios! Porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Hermano, hermana, crea en el Señor, que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Que cuando Dios dice, hasta el diablo se tiene que entender. Hermano, hermana, dice, aquí veo que hay cielos abiertos. Muchos tenemos una mirada errónea. Dios me desamparó, Dios se olvidó de mí, yo solo tengo que enfrentar estas luchas, nadie ora por mí, no voy a ir a la iglesia porque ya no tengo ganas. No, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. ¿Usted ha escuchado a alguna persona que tenga estos pensamientos? ¿O solo pasa en Buenos Aires? Ah, no, lo que yo hice, otros dicen, ya Dios no me va a perdonar, Dios me odia. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos una mirada incorrecta de las cosas? ¿Cuántas veces lo que nosotros miramos no es como Dios mira? Él sigue el control de tu vida. Él sigue el control de tu familia. Hermano, hermanas, lo último que yo quiero dejarle en esta mañana es lo que dice aquí. Echándole fuera, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Lo último que yo quiero dejarte es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y es de esas piedras las cuales el enemigo muchas veces nos arroja. De esas piedras de las cuales el enemigo muchas veces nos tira para matarnos, para destruirnos, para que quedemos como Esteban postrados, fuera del lugar, fuera del propósito, fuera de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Somos nosotros quienes elegimos si con esas piedras edificaremos un altar para rendir nuestra vida a Dios, o será un montón de escombros en el cual usted conoce construcciones, usted conoce lugares en los cuales hay escombros y están años ahí las piedras juntas. Están años las piedras ahí amontonadas de que se derrumbó alguna pared, que se derrumbó alguna casa. Nadie lo recogió, quedó ahí y comienzan a aparecer vecinos que tiran basura, porque esos son escombros, ya nadie lo juntó. Y con la basura comienzan a aparecer gusanos y roedores y diferentes cosas. Y fue algo que un día fue, pero ahora es un montón de escombros. Un día fue una edificación, un edificio precioso. ¿Cuántos lugares hay acá en Mar del Plata que parecían ser grandes proyectos, edificios, pero los tiraron abajo porque no se pudo? Y ahora todavía están los escombros, todavía está la mugre ahí rodeando. Pero somos nosotros quienes decidimos qué es lo que queremos hacer. Si nuestra vida quede como un montón de escombros, o si con esas piedras edificamos un altar y nos consagramos al Señor y le decimos, Señor, como hoy cantábamos, yo quiero menguar para que crezcas tú, porque yo sé que esto no es el final, es apenas el comienzo de lo que vos vas a hacer con mi vida. Esteban eligió perdonar en vez de maldecir. Solamente 2 personas yo conozco que dijeron, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Fue el Señor Jesús en la cruz y fue Esteban. Somos nosotros quienes elegimos perdonar o quedarnos toda una vida rencorosos, frustrados, enojados, amargados. Y lo más loco de todo es que a veces la gente sigue su vida contenta. Y somos nosotros los que estamos todavía en ese escombro sin poder salir. Pero Esteban eligió perdonar en vez de buscar culpables. Esteban eligió seguir teniendo un testimonio como el que tenía antes. En vez de que se viera manchado sus últimos minutos, sus últimos días, su testimonio por
algún insulto, algún golpe, alguna agresión, alguna represalia. Esteban eligió ser de los que restauran en vez de los que dejan que todo se quede allí y se caiga a pedazos. Somos nosotros que podemos elegir qué hacer con las piedras que el enemigo nos arroja. Somos nosotros quienes elegimos si esas ruinas se siguen acrecentando o si las ponemos como un altar donde consagramos a Dios nuestra vida, donde lo bendecimos por quien es, por lo que ha hecho y por lo que hará. Donde decimos: Señor, todo esto que ha pasado no será otra cosa más que para darte la gloria como nunca antes te la he dado. Y aunque el enemigo quiera enviar diferentes piedras de enfermedad, de muerte, de amargura, de rechazo, de rencor, te vaya a saber una cosa: cuando uno consagra su vida al Señor, no es el fin. ¿Usted se acuerda del hijo de la promesa de Isaac? Abraham lo consagra, ya estaba puesto en el lugar del sacrificio, y no era el fin, era apenas el comienzo de lo que Dios iba a hacer con Abraham y toda su descendencia. Hermano, hermana, consagre su vida al Señor en este año que terminamos. Quiero que terminemos todos juntos, incluyo a mi familia, consagrándonos al Señor. Cierre sus ojos, diga: Señor, yo me consagro en esta mañana. Estoy en tu presencia diciéndote: Señor, estoy en tu altar consagrándome, Señor, rindiéndome, diciéndote: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí estoy yo, esperando que, aunque muchas veces parecía que era el final de mi historia o de mi familia o de cualquier circunstancia, Señor, ahora estoy diciéndote: usa mi vida, usa mis manos, usa mis talentos, mis dones, usa, Señor, lo que tú me has dado. Señor, en esta mañana te pido que en el nombre de Jesús, al consagrar nuestras vidas en tu altar, tú nos uses. Y si tú no nos usas a nosotros, uses a la gente que nos rodea. Y si, Señor, tú tienes un propósito en nosotros, cumple, Señor, tus promesas, cumple tus palabras, cumple lo que tú has dicho, Señor, sobre cada uno de nosotros. Señor, hoy estamos todos en este lugar, en esta última reunión del año, Señor, diciéndote: gracias por lo que has hecho en este año. Dígale: gracias, Señor, por lo que has hecho en este año. Dígaselo. Diga: Señor, gracias por todas las cosas que has permitido, aún las que no has permitido. Gracias porque tu voluntad siempre será buena, agradable, perfecta a favor de mi vida, Señor, porque tú siempre obras, aunque yo muchas veces no puedo verte. Señor, gracias por las cosas que han pasado. Gracias, Señor, por las cosas que he experimentado, que he visto, por las cosas que has permitido y las cosas que me has, Señor, muchas veces abierto los ojos para que no siguieran esa misma situación. Señor, hoy queremos rendirnos ante ti, consagrarnos ante ti. Hoy queremos humillarnos ante ti, Señor, y decirte: Señor, que tú eres lo que más anhelamos, lo que más amamos. Tú lo eres todo, Señor, para nosotros. Yo sé que la hora ha pasado, pero ¿por qué no hacemos lo que hizo Esteban y en vez de un montón de escombros hacemos un altar al Señor? Qué bueno sería terminar este año haciendo un altar todos juntos al Señor. Venga al altar con su familia, venga al altar con sus hijos, venga al altar si está solo con un amigo, con un hermano en Cristo, venga al altar con su pareja, venga al altar y venga a consagrar su vida al Señor y dígale: Señor,